Amigos, el llamado Comité del Paro acaba de tomar la decisión que tantos han aplaudido de no hacer más paro, de no insistir más en los bloqueos, de no destruir más al país. Pero uno se pregunta, y se pregunta sin que le llegue respuesta de ninguna parte, ¿y los daños que se sufrieron? Los daños físicos que al país le costarán un dinero enorme que no tiene para tratar de recuperarlo en los medios de transporte, en las instituciones de policía, en las instituciones públicas atacadas, en cuántos bienes que fueron destruidos dentro de esta manifestación tan pacífica del derecho a la protesta. ¿Quién va a cubrir esos costos? ¿Quién va a recuperar los daños que se hicieron, como por ejemplo los que mencionábamos con el señor director de FENAVI hace unos minutos, que repercuten en lo que se llama la canasta familiar, que no es otra cosa que en la capacidad del pueblo para comprar los alimentos que necesita? ¿Quién va a recuperar eso? El presidente de FENAVI, el doctor Moreno, nos decía que la carne de pollo y que los huevos han subido un 10 o un 15% por razones elementales, porque hace falta. Y lo que hace falta significa una caída en la oferta, y la caída de la oferta, un encarecimiento de los precios. Y eso significa para muchos una molestia, un cierto tipo de sacrificio, de reacomodo de la economía doméstica, pero para muchos, para muchísimos, significa hambre. Hambre. Falta la proteína esencial, la carne de pollo y los huevos, a un precio razonable. Y eso no se tendrá por obra de este paro tan pacífico, de estos bloqueos tan maravillosos que tienen una primera línea con la que hay que sentarse a conversar, como dice el curita de Cali, o como dice el alcalde de Cali. Hay que conversar con los de primera línea, a ver cómo se arreglan los problemas del país. Los problemas de desempleo, los problemas de falta de desarrollo económico, los problemas de falta de estructura, de infraestructura, nos lo decía el doctor Moreno. El mejor ministro de Agricultura tiene que ser el ministro de Transporte en un país al que le falta todo. Muy bien, ¿qué se hace ante esas carencias? Trabajar sobre ellas, resolver los problemas, enfrentar los problemas, desarrollo económico, en una palabra, que es el nuevo nombre de la paz, como decía el pontífice Pablo VI. No, mucho más fácil tirar piedras, quemar los medios de transporte disponibles, amenazar a la gente, bloquear las carreteras y los poblados de Colombia que quedan librados a su suerte, y producir estos resultados por los que nadie responde. Queridos amigos, estos daños que le causaron a Colombia los del Comité del Paro, ¿los va a resarcir alguien? ¿O todo eso corre por cuenta del colombiano? Nos están anunciando ya una reforma tributaria que empezará a discutirse el próximo 20 de julio, primer día de la nueva legislatura. Y seguramente en esa reforma tributaria estará contemplada un recurso inmenso proveniente del bolsillo de la gente, del bolsillo de unas personas exhaustas que ya no tienen manera de sobrevivir con sus empresas, para arreglar los daños que hizo el Comité del Paro. Que bienvenido sea, porque es la función social de la protesta. No, no puede ser. No nos mintamos, no nos engañemos. Volvamos a la realidad, entendamos qué es lo que está pasando. Ayer tuvimos, es que no hay sentimiento de la responsabilidad. Aquí en Colombia no pasa nada. Lo que pasó ayer en Cúcuta llevaría en cualquier lugar del mundo a la renuncia inmediata del comandante del ejército, pero inmediata, sin que se demorara eso un minuto, aunque no fuera aparentemente el responsable, aunque esto hubiera sido hecho con una astucia inmensa
que podía superar los medios de control que tuviera el ejército para impedir una cosa parecida. Pero aquí el comandante del ejército sigue su curso, grita huía o lo que tenga que gritar y es lo que sabe hacer, y resulta que pasan cosas como estas porque no hay sentido de la responsabilidad. No somos responsables de nada. Lo de Cúcuta ayer, desde luego, obra de estos malditos del ELN o de las FARC o de cualquiera que sea. El gobierno no tiene la menor idea quién le puso la bomba, pero obra también, por supuesto, de la desorganización, de la carencia de una estructura de defensa, de un sentimiento de responsabilidad con sus propios deberes que no existe, que no existe. Esto es vergonzoso para las fuerzas militares de Colombia. Nos duele porque nadie las ama más que nosotros, nadie las respeta más que nosotros. Pero cuando fallan, hay que hacerlo saber. Y eso debe tener responsabilidades y la responsabilidad tiene que estar arriba. Ahora seguramente van a sancionar al hombre de la guardia que dejó pasar el carro sin hacerle la debida requisa. Y todo queda en eso. No, aquí la responsabilidad tiene que ser arriba y el que se tiene que caer es el comandante del ejército para que tengamos claro el principio de la responsabilidad. Responsabilidad del que causa el daño, como lo estamos pidiendo para el Comité de Paro con los daños enormes que le causaron al país, y responsabilidad de unas fuerzas militares desorganizadas que permiten que les metan un carro bomba en la mitad de uno de los batallones estratégicos del país, plena frontera con Venezuela, donde debiéramos estar más atentos, mejor dispuestos, y penetra un carro bomba con toda tranquilidad. Era que venían disfrazados de agentes de la Dijín o de no sé qué diablos, pero por Dios, puede valer una explicación de esa naturaleza. Entonces ahora se soluciona todo como se solucionan los problemas en Colombia. Gratificación de no sé cuántos millones de pesos al que dé noticia de quiénes fueron los autores del atentado. ¿Y dónde está la gratificación para los que den noticia de quienes permitieron el atentado? ¿De quienes no estuvieron a la altura de sus deberes? ¿De quienes no tienen la capacidad de mando para que estas cosas no existan? Colombianos, estamos viviendo momentos muy amargos, tal vez los más amargos que ha vivido la República en muchísimo tiempo. Debemos unirnos para sacar a Colombia adelante, como nos lo decía el doctor Moreno, presidente de FENAVI. Hay que sacar a Colombia adelante. Si no contamos con, con un gobierno capaz de hacerlo, los ciudadanos tendremos que reemplazar a ese gobierno, no sustituyéndolo por otro, haciendo lo que el gobierno no hace, dándonos a todos un sentimiento de responsabilidad, porque la patria está en peligro. Y cuando la patria está en peligro, a lo que tenemos que llamar es a la unidad de todos los colombianos de bien para salvarla en estos momentos de dificultades tan atroces.